Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. Muy bien. Hoy empezamos las clases con el entrenamiento de la atención. Vamos a hacer la meditación sedente, para lo cual es importante que se sienten lo más parecido a la figura de la derecha, ¿no? Con la espalda erguida, las manos sobre las rodillas, los pies totalmente asentados en el piso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar atención justamente de todo lo que sucede, tanto internamente como externamente a nosotros, ya sea mentalmente, físicamente o cualquier, por ejemplo, sonido que venga del exterior, algún movimiento, algún desplazamiento de algún objeto, eh, cualquier fenómeno que suceda fuera o dentro de nosotros. Por ejemplo, nuestro cuerpo produce una cierta temperatura cuando está sentado en una silla, ¿no? O también puede producir una sensación de frío, cualquier sensación, sea positiva, sea negativa. En el caso de la mente, de igual forma, cualquier pensamiento, cualquier idea que aparezca en estos 3 minutos de ejercicio que vamos a realizar, lo que hay que hacer es no alimentar a ese pensamiento. En el caso, digamos, de que ladre un perro y ya me empiezo a imaginar eh, que debe ser el perro del vecino, que otra vez está ladrando, que estará sucediendo, seguro se encontró con un gato, eso ya es especular, es decir, empezar a poner leña al fuego. No, simplemente escuchamos el ladrido del perro y ya está, solamente es un ladrido del perro, ¿ya? Y si por alguna razón hemos alimentado, hemos puesto leña al fuego a ese pensamiento o a cualquier eh, fenómeno que aparezca interno o externamente, simplemente nos damos cuenta y volvemos a centrarnos en todo lo que sucede momento a momento. Entonces iniciamos. Eh, Tomamos conciencia de nuestra respiración, lo que estamos inhalando, lo que estamos exhalando. Vamos llevando la mirada hacia el piso o las rodillas para que no esté la mirada en la pantalla. Vamos a sentir cómo inhalamos, cómo exhalamos. Nos centramos en nuestro estómago, cómo crece y decrece el mismo. Luego de eso, vamos entonces a estar atentos a cualquier fenómeno que aparezca. Si no apareciera algún fenómeno, nos centramos en todo lo que sucede, por ejemplo, cuando lo que nuestras manos están asentadas sobre nuestros muslos o rodillas, lo que los pies están asentados sobre el suelo o lo que estamos sentados en la silla. Cualquier fenómeno, traten de estar atentos, sea interno o externo. Vamos a hacerlo por 3 minutitos. Iniciamos.
Bien, poco a poco vamos saliendo de esta atención. Vamos abriendo los ojos lentamente o mirando hacia la pantalla, porque vamos a continuar con nuestros temas de nuestra asignatura. Nos toca la unidad 7, sombras. Dentro de esa unidad, el 7.3, el sol delante, detrás del observador. ¿Qué sería, en otras palabras, las condiciones de iluminación? Bien, el sol detrás del observador. ¿Quién es el observador? El observador somos nosotros, yo y ustedes en este momento, porque estamos observando la pantalla del celular, de la computadora, y dentro de la pantalla hay 3 cuadros. Esos 3 cuadros nos están mostrando la sombra, ¿no? Que si nosotros estuviéramos con un celular y estuviéramos haciendo la toma de estos cuadros, el sol estaría en nuestra espalda, es decir, detrás de nosotros, detrás del observador. Por tanto, cuando el sol está detrás del observador, todas las sombras de todos los objetos se alejan de nosotros, ¿no? Como podemos ver claramente en este caso que la sombra se aleja, ¿no? Y 2, toma forma de los objetos que se le atraviesan. En el caso de que no se atravesara, como en este caso podemos ver que la sombra simplemente está sobre el plano horizontal. En todos los casos, ya sea en lo que vimos a la derecha superior, es una perspectiva oblicua, o en el caso de la perspectiva isométrica, lo mismo, el sol también se aleja y toma forma de los objetos. Y si no hay objeto, bueno, simplemente se extiende por todo el plano o por parte del plano horizontal. En el sistema diédrico que tenemos a la izquierda, lo mismo, ¿no? Tenemos el observador y la sombra se aleja, tomando la forma de los objetos, ¿no? Igual, en este otro objeto, ahí podemos ver la sombra en proyección horizontal. En proyección frontal podemos ver que va detrás del observador todo lo que sería la sombra, ¿no? Es decir, cuando es detrás del observador, la sombra se aleja. En el caso de que el sol esté delante del observador, la sombra con seguridad irá hacia nosotros, se acercará hacia nosotros. Lo mismo sucederá con el del objeto. Irá hacia nosotros, al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, igual de la persona, en la perspectiva cónica, ¿no? Y en cuanto al sistema diédrico, de la misma irá hacia nosotros, igual el objeto también irá hacia nosotros, la sombra, y en el caso de la proyección frontal, esa sombra sobre el objeto no se verá, pero sí podemos estar seguros que todo el objeto estará en sombra, todo lo que se ve en la frontal. Lo mismo sucederá en la proyección cónica, ya que me olvidaba. Entonces, toda esta parte estará en sombra. En el isométrico también. Todas estas caras, las dos caras, estarán en sombra. Eso sucede cuando el sol está delante o enfrente del observador.
Bien, pero vayamos haciendo algunos ejercicios. Aquí hemos tomado nuevamente la recta, la 1, 2. En la izquierda podemos ver la representación de la recta 1, 2, tanto en frontal como en horizontal. Y tenemos el rayo frontal y el rayo horizontal. Lo que hemos hecho es tomar ángulos ahora con fines didácticos simplemente a 45 grados. Un ángulo de altitud y otro ángulo beta de azimut. Pues bien, simplemente teóricamente, porque nosotros ya sabemos, en la anterior clase ya hemos aprendido a determinar estos ángulos que dependen del lugar, de la hora, de la temporada en la que estamos nosotros, ¿no? Bien, entonces, para resolver el ejercicio, nuevamente vamos repitiendo cada clase, simplemente hay que llevar paralelas al frontal, trazo un rayo que pase por, perdón, vamos a hacer con una recta mejor, con una línea recta que pase por la cúspide hasta la línea de tierra. Lo mismo hacemos con el punto 2, una paralela que pase por el 2. Y luego hacemos por sus dos proyecciones en horizontal, que pase el rayo en proyección horizontal por las proyecciones horizontales de la recta. Y de esa manera vamos a poder obtener la sombra de ese objeto, que es una recta 1, 2, ¿no? No se olviden eso, siempre tenemos que trazar paralelas al rayo frontal y tiene que pasar por la cúspide, por la... Aquí a la izquierda estamos siguiendo el trabajo y podemos ver que no hay ningún corte. Están viendo, ¿no? El gráfico, por favor, si me pueden confirmar. Sí, arquitecto, se puede observar. Muchas gracias. Entonces, como pueden ver, ha pasado el rayo hasta lo que es la línea de tierra y el rayo en proyección horizontal también. El que llega primero, lo más cerca al objeto, baja o sube. En este caso, baja y encontramos la sombra de la cabeza o la cúspide de 1. Ese 1 quiere decir la sombra de 1. ¿Y dónde está la sombra de 2? Ya que teníamos un rayo que pasaba también por 2, ¿no? Y luego también el rayo en proyección horizontal pasaba por la proyección horizontal. Hacemos de cuenta, imaginémonos que nos vamos a un patio o a la calle y nos paramos. Entonces vamos nosotros a proyectar toda nuestra sombra en la calle, en el piso. Pero la sombra de la planta de los pies, que sería nuestra base, ¿dónde estaría? En la misma planta de los pies. Por eso es que no es necesario trazar este rayo en las bases. No tiene sentido porque sabemos que la sombra de la base está en la misma base, ¿no? Entonces ya no es necesario. Si quisiéramos trazar, trazamos, llega a la línea de tierra, luego baja y se intersecta ahí. Entonces sería un trabajo de más que estaríamos haciendo. Entonces, simplemente entendiendo de que en la base del objeto se encuentra la sombra de la misma base, es suficiente. Bien, entonces al haber encontrado los dos puntos, el S1 y en este caso que sería el S2, ¿no? Lo único que hacemos es unir esos dos puntos y esta es la sombra. Y esto es lo que se ha hecho en el gráfico de la derecha. Hemos unido con negro y esa simplemente es la sombra. Estamos hablando del sol detrás del observador.
Muy bien, en el sistema isométrico es lo mismo, porque estamos resolviendo el mismo ejercicio. Lo único que es de diferente es que tenemos nosotros la información de el rayo frontal y el rayo horizontal, pero ¿dónde está el rayo en el espacio? Por ejemplo, el objeto que ya estamos viendo está en el espacio, no está en proyecciones. Entonces, no necesitamos, más bien dicho, necesitamos un rayo en el espacio. Bien, entonces para determinar ese rayo en el espacio, lo único que hacemos, delimitamos esos rayos en horizontal y en frontal, y luego después llevamos hacia una intersección entre los dos. Encontramos un punto clave ahí, y este punto clave unimos con perdón, vamos a hacer una línea recta con el punto coincidente entre el rayo horizontal y frontal. Y esta línea roja sería el rayo con el que vamos a trabajar. Bien, una vez que hemos encontrado el rayo, hacemos pasar por la cúspide. Siempre pasa por la cúspide. Es algo que sucede con todo, ¿no? Para determinar la sombra. Pasa el rayo hasta la penetración en el plano horizontal. Y luego el rayo en proyección horizontal, que lo voy a hacer esta vez con amarillo para que se entienda, en la intersección encontraríamos lo que se llamaría la sombra de 1. Y bueno, hemos encontrado la sombra de 1 y la sombra de 2 sabemos que está en el mismo 2. Lo único que hacemos es pintar de negro entre S1 y S2. No se olviden, el S2 está ahí. Eso es lo que hemos hecho a la derecha. Simplemente hemos pintado de color negro todo lo que sería la sombra. En perspectiva cónica es lo mismo, ¿no? Eso quiero que me entiendan, de que pasa el rayo, ¿no? Luego pasa el rayo en proyección horizontal, se intersectan los dos y han encontrado aquí la sombra de 1 y aquí la sombra de 2, que como es la base, ya sabemos que en la misma base se encuentra la sombra. Lo único que nos queda será pintar con una línea, lo voy a hacer, la sombra, y ahí lo pinté. Y con eso estaría resuelto. Muy bien, es todo lo que tenemos hasta hoy. Si alguien, bueno, perdón. Aprovechemos de hacer el sol delante del observador ahora. Ahora, fíjense ustedes que si tenemos el sol delante del observador, dijimos que los rayos vienen hacia nosotros, así como la sombra. Entonces, estos rayos, fíjense, ya se dirigen hacia el observador. Es diferente a lo que habíamos visto hace unos minutos. Tenemos el mismo objeto, pero los rayos están ubicados de forma diferente. Pero el proceso de determinación de la sombra es el mismo. Pasa el rayo por la cúspide hasta la línea de tierra, pasa el rayo en proyección horizontal por la base. Aquí ya no podemos llegar a la línea de tierra. Vemos que en la proyección frontal el rayo que llegó a la línea de tierra está más cerca al objeto, además que el rayo en proyección horizontal no llegará a la línea de tierra, más bien se sale del cuadro. Entonces bajamos y en esa intersección hemos encontrado lo que sería la sombra de 1. Y la sombra de 2 ya sabemos que está en la misma base. Lo único que nos queda será pintar lo que hemos hecho en el gráfico de la derecha. Está pintado de negro la sombra. Esto es cuando el sol está delante del observador. Lo mismo sucederá con el isométrico, ¿no? Determinamos el rayo, ¿no? Que va a estar el rayo en el espacio y el rayo horizontal que sacamos ese dato, como ya les había dicho, del infosolar, ¿ya? O del Zoom Tools, cualquiera. Y con esos datos podemos resolver el ejercicio.
Entonces, pasamos el rayo por la cúspide y con el rayo en proyección horizontal es que encontramos los dos puntos, el punto de sombra ahí y del 2 ya sabemos que está en la base. Lo único que nos quedará será pintar la sombra entre los dos puntos. Lo mismo sucederá en perspectiva, ¿no? En perspectiva tendremos que tener lo que ya decíamos antes, los dos rayos. El rayo que sería en el espacio, aquí estoy pasando mal, es aquí, el rayo, ay, perdón, vamos a hacer lo mejor de esta acá. En el espacio y el otro rayo en proyección horizontal pasan, se intersectan y ahí encontramos la sombra de uno y la sombra de dos ya sabemos que está ahí mismo, ¿no? Porque es la base. Luego nos toca simplemente pintar lo que sería la sombra. Bien, bueno, esto es de la anterior clase donde determinábamos el azimut y la altitud. Ahí habríamos terminado. Si tienen alguna pregunta, aprovechamos estos momentos para poder responder cualquier detalle de su pregunta en cuanto a las condiciones de iluminación, sol delante y detrás del observador. Tienen la palabra. Arquitecto, buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es respecto al dato del rayo. ¿Ese dato siempre se nos va a proporcionar o, por ejemplo, nosotros tenemos que encontrar? Ya. Puede que se les proporcione, pero también puede que ustedes tengan que encontrar. Gracias por la pregunta, sinceramente. Y Por eso también dejé estos gráficos, ya, para que ustedes se acuerden que en la anterior clase hemos llevado esto. Y cómo van a encontrar o detectar es con estos programas. Si ustedes tienen computadora, pueden recurrir a sunearthtools.com y ahí van a tener la carta solar y toda la información. Si les resulta todavía complicado, es fácil que se bajen el Solar Info en su celular. Si bajan ustedes el Solar Info en su celular, como les dije en la anterior clase, tendrán, bueno, lo voy a hacer con otro colorcito porque no se nota, el azimut y tendrán la altitud, además que tendrán la hora. A esta hora el azimut está tantos grados y la altitud a tantos grados. ¿Tenías algo más? sí, Arqui, justamente eso, ¿no? Para encontrar, por ejemplo, que usted nos diga quizás para de tal fecha encontrar la sombra o no sé, me imagino algo así, la sombra de tal fecha a tal hora. O sea, eso quería saber. Para encontrar usted Claro. nos va a dar los datos específicos. Claro. Yo les voy a dar los datos. Les voy a decir, busque las 10 de la mañana del día 22 de julio del 2021, ¿no? O puede ser en el día del examen. Si el día del examen va a ser el 8 de agosto, por decir, y es el examen a las 8:30 de todos, entonces vamos a decir, mañana vamos a tener examen, les voy a decir un día anterior o días anteriores, y determinen ustedes el azimut y la altitud de las 9 de la mañana del 8 de agosto, por decir, ¿no? Y con esos datos determine la sombra del objeto. Así va a ser en el examen. Entonces ustedes, lo más fácil es el Solar Info, porque está en su celular y rápidamente van a poder encontrarlo. Porque aquí ponen el dato. Y hay hartas aplicaciones, no es la única, ¿no? Datos de sol también es otra, pero yo les aconsejo Solar Info para que todos tengamos la misma información, ¿no? Y no haya ninguna variación. ¿Alguna duda más? O si tienes algo más. No, arquitecto, gracias. Gracias, esa era mi duda. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Arquitecto, lo que ha proyectado era de una recta, ¿verdad?
Sí, de una recta nada más será. En la siguiente clase vamos a aprender recién a cómo determinar la sombra, pero yo he querido ya irles enseñando con anticipación las sombras de la recta y de hecho del punto, porque eso va a ser más fácil en la siguiente clase que ya me entiendan completamente, ¿no? Pero yo he visto que la mayoría no tiene dudas de cómo sacar la sombra, ¿no? Tanto en diédrico, en isométrico, tal vez en cónico. Como vamos a llevar recién el cónico, entonces eso vamos a aclararlo después de llevar el cónico. Por ahora, suficiente que ustedes aprendan en el diédrico y en el isométrico, ¿no? Gracias, arquitecto. Ya. Si tienen alguna otra duda, alguna complementación, algún detallito. Bueno, felizmente ya han entendido todos, eso es, me siento tranquilo. Ya el examen, posiblemente el segundo examen, sea justamente determinar la sombra del objeto que han entregado ustedes en la práctica 9. Entonces ya es más complicadito, pero no hay por qué tener miedo porque vamos nosotros a ir practicando también casos especiales. Y lo que nos va a salvar en todo caso es el método XY que habíamos aprendido antes. Ese método también se aplica a lo que sería las sombras, ¿no? Cuando sacamos la sombra en otros objetos, ¿no? Como habíamos visto acá, por ejemplo, pero aquí es sencillo porque solo son planos verticales y horizontales de este prisma de sección hexagonal, pero hay veces que son planos oblicuos, entonces ahí tenemos que utilizar el X y Y, que obviamente recién vamos a aprender aplicado en la sombra, pero la base ustedes ya la tienen. Bien, al no haber más preguntas, nos vamos a pasar al formulario, ya, y voy a parar la grabación para subirlo esto a YouTube. Y voy a también dejar de